compartir pantalla. Ya, como yo les digo, ya todo está ya subido a lo que es la plataforma. Yo ya les hice 2 videos, cómo ingresar desde la computadora y cómo ingresar desde lo que es los celulares, ¿verdad? Entonces, para que ustedes ya vayan ingresando porque ya está todo lo que es subido. Entonces, nosotros estamos ya aquí en primero bachillerato, química, estamos todavía en la unidad 1 y estamos en lo que es semana 3, ¿verdad? Déjenme esto guardar, que esto es lo que estaba haciendo con el otro curso. Ya. Entonces vamos a continuar con lo que es nuestros temas, que es lo que es la clasificación de la materia, ¿verdad? Entonces vamos siguiendo con nuestra tercera semana de nivelación, ¿verdad? Estamos lo que es viendo temas, contenidos, para irnos adaptando a lo que es esta asignatura nueva, que es lo que es química, ¿verdad? Recordemos que hablar de química es hablar de la materia, de su composición, ¿verdad? Y qué es la que compone la materia. Un ratito, disculpe. Ya, listo. Ya. ¿Qué es lo que compone la materia, verdad? Son partículas, ¿verdad? Y estas partículas se las llama átomos, ¿verdad? Y eso es lo que estudia la química. Básicamente estudia todas estas partículas, estos átomos, estos elementos y la formación de la combinación de estos para formar diferentes sustancias. Esa es lo que es la química. Pero antes de adentrarnos a eso, estamos viendo lo que es un poco sobre esto, lo que es la materia, ¿verdad? Entonces hoy día vamos a conocer un poco lo que es la clasificación de esta materia, ¿verdad? Listo, entonces vamos a ver lo que es la clasificación de la materia. Básicamente, estamos viendo que la materia se clasifica o se va a clasificar según esté utilizando varios criterios y según a lo que esté expuesto, ¿verdad? Esta de aquí se clasifica por su composición y por su estado de agregación. Básicamente, la materia se va a clasificar en dos, en lo que son sustancias puras y lo que son las mezclas, ¿verdad? Ahorita vamos a trabajar o enfocarnos más en lo que son las mezclas, porque en lo que son sustancias puras, eso lo vamos a ver un poco más después, porque como les digo, vamos a ver lo que son los elementos y la formación de estos elementos vamos a crear lo que son los compuestos, ¿verdad? Entonces tenemos que de las sustancias puras se van a salir lo que son los elementos y lo que son compuestos. Y lo que son las mezclas, vamos a tener dos tipos de mezclas, las homogéneas y las mezclas heterogéneas, ¿verdad? Entonces, en sí, ¿qué son las sustancias puras, verdad? Estas sustancias puras son las que están conformadas por un único componente que no pueden separarse por métodos físicos, ¿verdad? Por eso nos dicen puros, ¿verdad? Están formadas. Y por eso que estos de aquí son los elementos y los compuestos. Ahora, ¿qué son los elementos? Son sustancias simples que estas no pueden descomponerse en otras más, no pueden descomponerse en otras más por métodos químicos ordinarios. Es decir, son los elementos que encontramos en la tabla periódica y que estos de aquí no se pueden combinar con otros, se pueden sintetizar, pero estas no se descomponen, ¿verdad? Y estos de aquí, elementos, ya sabemos que pueden ser el oxígeno, el helio, el cloro, el aluminio, el azufre, el oro, el bronce, perdón, lo que es el cloro, el azufre, el litio. Ya, estos son los elementos que encontramos en la tabla periódica y en algunos en lo que es la naturaleza. Esto de aquí. Y los compuestos es la unión de dos o más elementos. Cuando mezclamos dos o más elementos, creamos lo que son los compuestos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 4 elementos, básicamente viéndolo por encimita, ¿ya? Tenemos el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el carbono. Con estos elementos podemos formar algunos compuestos, ¿verdad? Si juntamos al nitrógeno con el oxígeno, formamos un compuesto que se llama monóxido de nitrógeno, ¿verdad? Y si combinamos el oxígeno con el hidrógeno, tenemos lo que es el dihidrógeno de oxígeno, que vendría a ser lo que es el agua, el H2O, que es un compuesto, ¿verdad? Si mezclamos lo que es el nitrógeno y el oxígeno, pero añadiéndolo otra molécula de oxígeno, tenemos lo que es el compuesto dióxido de nitrógeno.
Y así tenemos el carbono con el oxígeno, tenemos lo que es el dióxido de carbono. Entonces, básicamente esos son los compuestos. Tenemos entre las sustancias son los que no pueden descomponerse, ¿verdad? Y se clasifican en dos, elementos y compuestos. Elementos son los que encontramos en la tabla periódica, ¿verdad? Y los compuestos es la formación de dos o más elementos. Por eso, esto de aquí vamos a tratarlo por encimita porque esto de aquí es lo que vamos a estudiar más adelante, como que más a fondo sobre los elementos y los compuestos. Entonces, lo que nos interesa, ¿verdad? Dentro de la clasificación de la materia, vemos que tenemos lo que son las mezclas. Dice, según la definición, una mezcla es la combinación de dos o más sustancias en las que cada una de ellas va a conservar sus propiedades. Entonces, para eso tenemos lo que son las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Dentro de las mezclas homogéneas, ¿qué son, verdad? Son las que se encuentran en un estado de la materia, ¿verdad? En un estado específico, y en las que los elementos que la componen están mezclados uniformemente de tal forma que no son posibles diferenciarlos a simple vista. Es decir, que la mezcla homogénea, yo puedo mezclar sustancias y estas de aquí se mezclan de tal forma que yo al momento de ver el resultado final, yo no puedo distinguir esas sustancias que yo utilicé para mezclar, ¿verdad? Por eso son mezclas homogéneas. No se distingue sus componentes a simple vista, ¿verdad? Entonces tenemos, como ejemplo, tenemos una taza de café, ¿verdad? Una sopa de tomate, lo que son los zumos de algunas frutas. ¿Por qué decimos un ratito? Déjenme que tengo a alguien que va a ingresar. Ya creo que ya, listo. ¿Por qué decimos que... Ya se me perdió, a ver. Listo. ¿Por qué decimos que la taza de café es una mezcla homogénea, verdad? Tenemos ahí una taza de café, pero la taza de café tiene varios componentes para poder prepararlo, ¿verdad? Es como si tiene, hablando un poco más de cocina, ¿verdad? Tiene varios ingredientes, ¿verdad? Entonces, yo al mezclar esto, no los voy a distinguir como tal. Para hacer una taza de café, yo necesito el azúcar, necesito café, necesito agua, inclusive hasta le puedo agregar lo que es leche, ¿verdad? O sea, tengo 4 elementos ahí o 4 ingredientes, que al momento de mezclarlos, los revuelvo, me creo uno solo, ¿verdad? Yo al momento, si tengo ahí mi taza de café, la miro, la pongo, digamos, un vaso de vidrio, y la miro, yo puedo distinguir cuál es el azúcar, cuál es el café, cuál es la leche, cuál es el agua. ¿Puedo hacer eso, sí o no? A ver, ¿se puede hacer eso? No. No, ¿verdad? A eso se le llama una mezcla homogénea, que yo por más que utilice elementos, ingredientes, en el caso de lo que es comida, ¿verdad? Yo al mezclarlos, a obtener mi sustancia final, yo no puedo distinguir qué elementos las conformaron. Asimismo, en el caso de la sopa de tomate, lleva un sinnúmero de ingredientes, pero que al momento de yo ver mi sopa de tomate y voy a consumirla, yo no puedo ver cuál es el tomate, cuál es el agua, cuál es el aliño, cuál es la sal, y asimismo con el zumo de naranja. Eso quiere decir la mezcla homogénea. Está tan mezclado que yo no puedo distinguir cuáles son sus elementos, cuáles son los elementos que lo componen. A diferencia de la mezcla heterogénea, que esta es una mezcla que por más que yo quiera unir las sustancias, no se van a integrar en una forma que vaya a resultar una sola. Es decir, que yo al momento de tener mi mezcla, yo sí puedo distinguir los elementos que la contienen. Esa es la diferencia. En una sí se distingue y en la otra no se distingue, ¿verdad? Algunos ejemplos podemos tener la mezcla de lo que es el agua y el aceite. Ambos son dos líquidos, pero ambos tienen propiedades diferentes que hacen que estos dos no se puedan unir por densidades. Cuando nosotros intentamos mezclar el agua y el aceite en cantidades iguales, nos damos cuenta que el aceite tiende a subir, ¿verdad? Por más que queramos mezclarlo, no se va a mezclar. Entonces, si yo tengo agua y aceite, si yo voy a mezclar agua y aceite, obviamente yo voy a distinguir al alzar el vaso, si es de vidrio, ¿verdad? Yo voy a distinguir cuál es el aceite y cuál es el agua, ¿verdad? Esa es una mezcla heterogénea. Cuando hacemos una sopa de verduras,
¿verdad? Por más que queramos aplastarla, por más que queramos desaparecer esas verduras que no nos gusta, ¿verdad? Están ahí visiblemente. La única forma de desaparecer esto es licuándola, pero eso ya es un proceso aparte para que se haga crema. Pero a simple vista, en la sopa de verduras, yo puedo distinguir cuál es la zanahoria, cuál es la papa, cuál es el brócoli, cuál es la coliflor, cuál es el nabito, o sea, lo que haya utilizado la mamita para cocinar, ¿verdad? Entonces, eso es una mezcla heterogénea, porque puedo visualizar los ingredientes que esta la componen. Luego tenemos aquí otro ejemplo que nos dice que es el granito, ¿verdad? El granito se lo utiliza mucho en lo que son las construcciones, ¿verdad? ¿Por qué me dice el granito? Me dice, ¿por qué es una mezcla heterogénea? Porque el granito es el resultado de formaciones de distintos tipos de elementos. El granito lo componen arena, piedra, extractos de Profesora, cristales, vidrios, pero ¿por rocas. qué sirve? Discúlpame, O sea, disculpe, disculpe, ¿por qué hay dígame, que dígame. ponerle agua? O sea, se supone que el granito tiene que remojar en agua, ¿por qué? Porque al ser una combinación de diferentes tipos de metales, esto de aquí para que tenga adherencia, si lo vamos a hablar en construcción, ¿verdad? Tú me hablas ya de construcción, ¿verdad? Si no me equivoco. Claro, sí, Ya, sí. porque para que se adhiera a lo que tú quieres ponerlo, ¿verdad? Esto de aquí tiene que necesitar una adherencia. Lo mismo pasa con los bloques. Si te has dado cuenta que cuando están enluciendo una pared o cuando primero, ¿qué se hace? Se la moja, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se cree la porosidad y ahí pueda penetrar lo que es, en el caso de lo que es los bloques, penetrar el cemento. Lo mismo pasa con lo que es el granito y ciertos materiales que se utilizan en la construcción. ¿Por qué? Porque necesitan crear porosidad, crear esos, como que dice, esos huequitos internos para que se adhiera a lo que, la mezcla que le va a poner para que ésta se adhiera, obviamente, a donde vaya a ir el granito, dependiendo del mesón, la cocina, o ustedes deseen ponerlo. Por eso, porque el granito necesita crear esa porosidad para que se le adhiera al material que necesita para como que para pegarse contra lo que es en este caso el granito va encima de lo que es el cemento, ¿verdad? Entonces, como les digo, el granito en sí es un tipo de mezcla heterogénea porque está compuesto de más elementos y si tú ves el granito, ¿verdad? Ahí tú te puedes diferenciar que hay unas partes que brillan, otras partes que están blancas. Eso que brilla es cuarzo, que es un tipo de vidrio, ¿verdad? Tenemos lo que es arena, tipos de roca, y todos los granitos van a ser diferentes, van a tener diferentes elementos. Por eso, dependiendo los elementos que lo contenga, va a ir su precio, va a ir ser más elevado lo que es el precio, ¿verdad? Entonces, eso es la diferencia entre homogénea e heterogénea. Homogénea no podemos visualizar lo que tenemos ahí, el resultado final. Tenemos una mezcla, yo no puedo ver de qué se compone esa mezcla. Pero en el caso de las heterogéneas, yo sí puedo ir visualizando, analizándolo, viéndolo, puedo decir, ah, esto tiene el otro, porque se ve a simple vista, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre homogénea y heterogénea, ¿verdad? Entonces, ahí existen métodos de separación de estas mezclas, ¿verdad? Yo puedo separar unas quizás pueden ser más difíciles que otras, ¿verdad? Por eso existen varios métodos para poder separar a estas mezclas. Entonces vamos a ir viendo unos que otros. Entonces dice, los métodos de separación de mezclas son procedimientos físicos o físico-químicos, es decir, que pues digo, unos son fáciles, otros son un poquito más difíciles, necesitan de más cosas para que logre haber una separación de estas mezclas, ¿verdad? Que no se alteran la composición química de la sustancia. Dice, la mayoría requiere de muy poca energía para efectuarse. Entre los más comunes tenemos a... Entonces vamos con la evaporación, ¿verdad? Este es un tipo de separación de mezcla, ¿verdad? ¿Qué consiste en qué? Dice, por este método, se puede separar la mezcla de un sólido disuelto en un líquido. Dice. ¿Cómo se hace esto? Se calienta la mezcla hasta que se evapore el líquido completamente. Entonces, en laboratorios, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? Se utiliza lo que es la candela, en este caso, aquí tenemos una vela, pero en lo que es laboratorio se utiliza lo que es el mechero de Buster. Tenemos una plaquita que es simulando una cocina. Ya tenemos lo que es el recipiente
con el agua, ¿verdad? Entonces aquí vemos que por medio de evaporación quieren obtener lo que es el vapor, ¿verdad? Quieren obtener este líquido, ¿verdad? Que al momento que mientras más altas temperaturas sea sometido ese líquido, va a lograr poder hacer lo que es la ebullición y este va a salir, ¿verdad? Ya, listo. Entonces luego tenemos lo que es la filtración, ¿verdad? Este sí que es famosísimo. Dice, es el método mediante el cual se pueden separar las partículas sólidas suspendidas en un líquido, al hacer pasar este a través de un material poroso llamado filtro. Por ejemplo, se emplea cuando se requiere separar agua de arena, ¿verdad? Este proceso es muy común y lo vemos cuando lo queremos en algunas casas, quizás lo tengamos cuando los que tenemos cafetera o han ido a tomar café en los locales. O sea, de aquí, la obtención de este café se lo obtiene por filtro. O inclusive ahí está las mamitas antiguas utilizaban lo que son como este tipo tela, no sé si han visto, y ahí pasaban lo que era con lo que le decían el café de olla. Ponen el café y lo que le destila era como que el concentrado que dice el café pasado. No sé si han visto. Ya, eso es un proceso de separación de mezcla, que es la filtración, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la decantación. La decantación es un método mediante el cual se puede separar un líquido de un sólido, dice. Por ejemplo, agua y barro, dice. Para poder separarlo se deja reposar la mezcla y luego se vierte el líquido decantado, que queda arriba en otro recipiente separándolo de un sólido o un residuo, ¿verdad? La decantación es cuando tenemos algo para verlo prácticamente en la vida real. Es cuando nosotros estamos lavando arroz, ¿verdad? En la primera lavada del arroz, si se dan cuenta, ustedes dejan esa agua, ¿verdad? La dejan reposar un buen rato y botan el líquido que obtienen abajo. A ver, ¿quién se ha dado cuenta de eso? A ver, las niñas que estamos aquí presentes. No sé si han visto o han hecho ese experimento o se han equivocado, inclusive hasta con el agua de algunos, alimentos, que lo lavan, como que esa agua la dejan ahí, se olvidan y se van, y luego botan el agua y abajo, ¿qué les queda? Abajo queda como tipo, es como que se concentra todo y se asienta abajo. Y arriba nomás queda como tipo un blanco bajito, así bien bajito. Claro, ¿verdad? Por eso le digo, el arroz, les hago el ejemplo del arroz porque es muy práctico, más en las mujeres, que no sé si han escuchado o han visto videos que dicen que lo que queda del residuo, el primer lavado de arroz, lo que queda de residuo, que es lo decantado, eso se lo utiliza como crema, no sé si han escuchado, es decir, lavan el arroz, ¿verdad? Hagan ese experimento cuando la mamita esté ahí, díganle que le regale la primera agua del arroz lavado, cogen ahí, lo dejan un buen rato, si quieren un par de horitas. Al momento de botarlo, van a darse cuenta que abajo queda una parte como cremita, queda ahí la parte que es el almidón del arroz, ¿verdad? Ya, eso es un proceso de decantación, que tienen ahí un líquido o algo sólido, en este caso, que es el arroz, ¿verdad? Al momento de mezclarlo con agua y revolverlo, esa primera agua va a decantar ese almidón y les va a quedar el almidón abajo, ¿verdad? Eso es un proceso de decantación. Ya, ese es el más claro ejemplo que les puedo decir, ¿verdad? Luego tenemos el proceso de destilación, ¿verdad? Este se emplea para separar líquidos con diferentes puntos de ebullición. Por ejemplo, para separar una mezcla homogénea de agua y alcohol, se calienta la mezcla y el líquido con un punto de ebullición más bajo. En este caso, el alcohol se evapora primero. Este proceso de destilación es muy utilizado en lo que es la obtención de los vinos, ¿verdad? Cuando se destila lo que es estos residuos que se utiliza de las uvas, es muy utilizado este proceso para lo que es obtención de vino, también para lo que es obtención del alcohol, pero el alcohol etílico, no el metílico, el alcohol que es bebible, como quien dice, el alcohol porque se utiliza para algunas bebidas, ¿verdad? Se utiliza lo que es este método de destilación.
Otro método que utiliza destilación, ¿verdad? Es el refinamiento de petróleo. Cuando el petróleo es sometido a diferentes calores, ¿verdad? Esto va a ir obteniéndose lo que normalmente nosotros utilizamos. Puede ser diésel, gasolina, Querex, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto de aquí se utiliza lo que es la destilación fraccionaria. Déjenme ver, aquí está. Claro, ¿verdad? Tenemos aquí como ejemplo la refinación del petróleo. Vemos que a ciertas temperaturas que es sometido el petróleo, ¿verdad? Se utiliza, esto se llama destilación fraccionaria, que consiste en todo lo que es una estructura donde cada nivel va a tener un tipo de calor diferente. Y en la obtención de eso, según el petróleo, según lo que esté sometido, ese petróleo va a tener el betún, lo que se utiliza para lo que es asfalto, aceites lubricantes, aceites de combustible, el diésel, la parafina, la nafta, la gasolina y el gas natural. ¿Ya? A esto se refiere con la destilación, ¿verdad? Que a cierta temperatura la sustancia es sometida y va a tener una obtención. Hay un separamiento, hay una separación de estos componentes. Por eso es muy utilizado la destilación en lo que es lo que es la refinería de los petróleos. Bueno, este video que está aquí, este video, ¿verdad? Es donde vamos a encontrar un poco de lo que es el método de separación de mezcla, perdón, y nos van a indicar con videos, con imágenes y todo esto, ¿verdad? Entonces vemos que los métodos de separación de mezcla, hay varios, hay muchísimos métodos dependiendo el fin que nosotros tengamos. Hay la tamización, que la tamización la utilizamos nosotros en la casa, cuando utilizamos el colador que queremos separar, cuando queremos, hacemos un jugo y queremos separar de lo que es el bagazo, ¿verdad? Cuando en la construcción, la tamización se hacen para lo que es la arena, que la arena sea más fina, hay el proceso de cristalización, hay muchos procesos de separación de mezcla que son utilizados según lo que se requiera, ¿verdad, chicos? Entonces, ya este video les va a quedar aquí si desean ver más de lo de la separación de mezcla, ¿verdad, chicos? Entonces, hasta ahí tenemos alguna pregunta. Esto ya está en lo que es el Moodle. Ahí aquí lo que estoy dándoles es prácticamente lo que ustedes van a ver a lo que ingresen a la plataforma. No sé, ¿tenemos alguna pregunta antes de pasar rapidito a esto? O sea, realmente en la destilación el calor separa los componentes, por ejemplo, en lo que es el vino, el residuo de uvas y lo que es el jugo. Claro, a cierta temperatura, por eso que cuando, no sé si has visto en películas, el vino, lo que son el néctar prácticamente, lo que es el zumo, cuando ya está el proceso de sacarle jugo a las uvas, estas van a contenedores que estos tienen que estar a cierta temperatura, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ocurra lo que es la fermentación. Pero luego de que ya sacan esto de aquí que está fermentado, esto pasa al proceso de destilación, que es que hace que este vino ya fermentado, a medida que ya adquiere a cierta temperatura, este vino es procesado, o sea, es sometido, y ahí es que se va a obtener, como que se va a concentrar los grados de alcohol. Por lo general el vino no tiene grado de alcohol tan alto, pero en sí es como que es parte del proceso de lo que es la obtención del vino. Y esto va a variar según el tipo de uva, el tipo de viñedo, o sea, la calidad, porque recuerden O que sea, después, o sea, la destilación viene después de que, o sea, se aplastan las uvas y después claro, de la pulpa se pasa a la destilación. O sea, claro, después de la exacto. fermentación Tú de la para pulpa que se pasa a la obtener el destilación. líquido, es para como obtener el zumo ya sin restos, sin nada, es como que tenerlo más, como que dice ya. También se utiliza la decantación para lo que es los vinos también. Y ese es otro proceso. Pues digo, ahí dependiendo donde vayan a hacer los vinos, utilizan como que el que más les convenga, porque también para obtención de vino también se utiliza la decantación, que es como que dejan el vino reposar, utilizan unos frascos que son medios como curviados y por ahí pasan el vino y lo dejan a horas ahí. ¿Para qué? Para que los residuos
cualquier residuo que tengan del proceso de maceración, queden en la parte de abajo y solo obtengan lo que es el líquido como tal. Ya eso va a variar dependiendo cómo se quiera hacer la obtención del vino. Y a ver, chicos, antes de terminar vamos a trabajar en esto, que esto igual queda ahí en el sino que quiero ver, a ver cómo ver. Entonces yo tengo aquí esta imagen. Tenemos aquí, ¿ustedes qué creen que sea? ¿Una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea? A ver, Es vamos a un ver si jugo de entendemos. naranja, una mezcla homogénea. Ya, a ver quién más me dice. A ver, chicos, participen. ¿Estamos de acuerdo con que es homogénea? Sí, es una mezcla homogénea. Ya, muy bien, perfecto, ¿verdad? Vamos con la siguiente pregunta. Aquí, ¿qué tenemos? A ver, vamos a ver, visualicemos, ¿qué observamos y qué puede ser? Una mezcla heterogénea. Ya, ¿por qué creen? Porque se puede observar de algunos Muy bien, porque puedo ver de qué más o menos visualizando. Yo ya me imagino de qué sabor es, que tiene un bizcocho, que tiene como que crema, que tiene una cereza, ¿verdad? Claro, mira. La parte de abajo creo que es galleta y la de arriba es como flan. Ajá, perfecto. Puedo visualizar sus componentes. Aquí, a ver, Heterogénea. ya, ¿por qué? heterogéneos, que igual se pueden observar algunos ingredientes. Muy bien, perfecto. Puedo observarlos y vamos con acá. Ese está fácil. Homogénea. Obviamente es el café. Claro, muy bien. A ver, el último es en bronce. A ver, vamos a ver, es el bronce. ¿Ustedes qué creen que sea el bronce? ¿Una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea? Homogénea. Homogénea. A ver, pensemos. El bronce es una aleación, ¿verdad? ¿Qué llamamos aleaciones? Que lo vamos a ver más adelante. Es cuando unimos Mezcla de varios metales. elementos. ¿Manden? La aleación es mezcla de metales, ¿no? Exacto, muy bien. Es cuando mezclamos metales y obtenemos una sola sustancia, un solo elemento, ¿verdad? En este caso tenemos el bronce. ¿Qué podría ser? ¿Una mezcla homogénea o una heterogénea? Homogénea. Yo creo que es homogénea porque se ve solamente el bronce ahí, no se ve ningún otro metal más ahí que se puede apreciar. Exacto, ¿verdad? Yo no puedo diferenciar si es, ahí ven, aquí les puse ahí para que más o menos visualicen. Dice, el bronce es la unión entre el cobre y el estaño, ¿verdad? Por esta razón se considera homogénea. Yo no puedo visualizar, yo tengo ahí una llave de bronce, ¿verdad? En este caso es un tiene un nombre, pero no recuerdo cómo se llama, pero se llama pasa algo, ya. Ya, tenemos el cobre y el estaño, ¿verdad? Yo no puedo visualizar ahí cuál es el cobre, cuál es el estaño, ¿verdad? Por eso se considera una mezcla homogénea. Muy bien. La diferencia entre lo que es una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea, ¿verdad? Entonces, ya hemos hecho dos cosas, ¿verdad? Ahora aquí tenemos lo que es el foro, ¿verdad? Esto tienen que hacerlo ustedes. Una vez que ingresen, aquí vamos a ver la pregunta, dice, ¿has observado estos tipos de mezcla en la vida cotidiana, verdad? Entonces, si tú has visto algún tipo de mezcla homogénea, heterogénea, ustedes lo ponen aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Ustedes ponen añadir nuevo tema. Aquí en asunto, ustedes pueden poner foro o lo que ustedes desean, respuesta de mi foro, etcétera. Y aquí en mensaje, ustedes van a poner la respuesta a la pregunta que está ahí, qué sé yo he observado la taza de café que consumo todos los días, es una mezcla homogénea, qué sé yo, la sopa de verduras que no me gusta, mi mami me la pone, es una mezcla heterogénea, o sea, ahí van poniendo qué mezclas ustedes han observado en su vida cotidiana, en su alrededor, ¿verdad? Y ustedes van poniendo aquí, no muchas, hay las que ustedes crean necesarias, ¿ya? Y luego ponen enviar al foro, ¿verdad? Y ahí ya queda registrada lo que es su respuesta. Si ustedes desean ver una respuesta de su compañero y dicen, ¿sabe qué? Eso está mal, eso no creo, no estoy de acuerdo, ustedes también pueden ir contestando a sus compañeros, ¿verdad? Luego nos vamos a lo que es la parte del resumen, que es el documento en Word, ¿verdad? Que yo les he dejado siempre, la hojita de Word, que ahí vamos a encontrar el resumen ya en la parte escrita
de lo que es el tema del día de hoy, ¿verdad? Damos la clasificación de la materia y vemos algunas imágenes. Recuerden que esto de resumen no es para que ustedes lo pasen o no es una tarea, es para que ustedes tengan archivado, ustedes pueden hacer una carpetita en su computadora, en el celular o lo pueden imprimir, si tienen la posibilidad, lo van almacenando para después ya esto les puede servir para lo que es material, para lo que es el examen, ¿verdad? Entonces ahí tenemos lo que son las mezclas homogéneas, heterogéneas, método de separación de mezcla, aquí ya les incluye un poquito más, tenemos la decantación, filtración, centrifugación, el tamizado, la cristalización, destilación, la cromatografía, etcétera, ¿verdad? Ahí les incluye unitas más con su respectivo concepto. Entonces, una vez que ya vemos lo que es el resumen, pasamos a la actividad evaluativa, que es lo que lo que yo les envío, que es la página de aquí que tienen que ir respondiendo, ¿verdad? Y asimismo terminan, ya ponen finalizar, ponen nombre completo, traten de poner sus apellidos y sus nombres, por favor. En el curso y paralelo. Asignatura química, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces me escriben solo su nombre y no me ponen el curso y yo busca por nombre y a veces se me se me va el tiempo ya en buscarlos. Más fácil sería o ponerme que me pongan primero A. Ya se me ponen primero A, yo ya sé directamente a dónde buscar en la lista, ¿verdad? Porque igual no solamente es el único curso que tengo más cursos, ¿verdad? Luego nos vamos a la tarea. Ya les voy a explicar la tarea. Descargamos la tarea, ¿verdad? Aquí tenemos la tarea, traten de, si pueden, si van a hacer aquí, traten de poner el nombre, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lo que es que ustedes tienen que poner ejemplos de 3 ejemplos de un elemento, 3 ejemplos de un compuesto, 3 ejemplos de una mezcla heterogénea, de una mezcla homogénea, ¿verdad? Aquí completar este cuadrito, ¿verdad? Este cuadrito, ¿dónde lo vieron? Lo vieron en la diapositiva, lo vieron en la hojita de resumen, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos lo que es este cuadrito. ¿Dónde lo completo? Está en la hojita de resumen, está, aquí tenemos, ¿verdad? Ya tengo donde sacar. Materia es todo aquello que y es lo que está formando el universo, ¿verdad? Aquí es completar. Entonces aquí tenemos que completar materia es todo aquello que, y ahí completan ustedes. Ahora sí, nos vamos a la parte de acá, que es el cuarto punto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ustedes van a hacer un experimento en su casa, algo sencillo, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a necesitar? Arroz, sal, el colador a tamiz y 2 recipientes. Eso sí tenemos en la casa, ¿verdad? Tenemos el arroz, le podemos robar un poquito de arroz a la mamá, un poquito de sal a la mamá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner en un recipiente, vamos a mezclar la sal y el arroz bien, ¿verdad? Y luego vamos a hacer lo que es el método de, ustedes ya van a tener que ver cuál método van a utilizar, utilizando lo que es el sedazo, colador, tamiz, como ustedes lo llamen, ¿verdad? Y ustedes van a hacer esa separación de mezcla, es decir, que van a separar, una vez que mezclaron el arroz y la sal bien, ustedes luego van a separar esos 2 ingredientes o esas 2 sustancias, ¿verdad? Y luego van a ir contestando las preguntas que está aquí. ¿Cómo es la mezcla homogénea o heterogénea? Si esa mezcla es una mezcla homogénea o heterogénea. Ustedes tienen que responder qué mezcla es la que ustedes acaban de hacer. ¿Cuáles son sus componentes? Es decir, ¿cuáles son las sustancias que ustedes metieron ahí, ¿verdad? ¿En qué estado de agregación se encuentran los 2 componentes, ¿verdad? ¿Y cómo se llama el método de separación que ustedes utilizaron? También lo encuentran en la hojita de resumen. Ustedes esto lo hacen, le toman fotito a cada paso que vayan haciendo y esto lo añaden aquí en la misma hoja o lo añaden en la hojita que vayan a hacer, les pegan la foto y así lo envíen, ¿verdad? ¿Entendimos la tarea o les vuelvo a explicar? A ver. A ver, ¿entendimos? Lo último, Sí, lo único profe. que queda duda es ¿Cuál? Lo del experimento. sí, o sea, sí, o sea, realmente, sé que sonará raro, pero la mezcla se tiene que también contener agua, ¿no? Cuando se No, mezcla la sal y el arroz. no, no.
Solamente utilizas sal y arroz, nada más. Ahí. Tú utilizas, puede ser en proporciones iguales, puede ser una tacita de sal, media tacita de arroz, perdón, media tacita de arroz y media tacita de sal, o sea, trata de mezclarlos, ¿verdad? Cuando tú los mezcles, tú haces una mezcla entre las dos, sal y arroz, ¿verdad? Los haría ahorita, pero no tengo arroz en mi casa. Está cocinado, ya a ver. Los mezclas, ¿verdad? Tú pones en un solo recipiente, ¿verdad? Los mezclas y luego lo que haces es utilizar el colador o tamiz y miras qué es lo que te sale, qué te queda arriba y qué te queda abajo, ¿verdad? Ya. Eso es un tipo de separación de mezcla. Eso es lo que tú tienes que averiguar. ¿Cuál es ese método de separación de mezcla que utilizaste? O sea, solo utilizas el arroz y la sal, nada más. Ya. Sí, solamente no le agregues agua, porque para ello tendrías que utilizar otro método, pero si los manda a utilizar otro método, que sí hay como, pero pueden quemarse, pueden hacer cualquier cosa, no queremos accidentes. Por eso es el más fácil, nomás les puse para ir practicando esto de la separación de mezclas, ¿ya? Inclusive hay videos en YouTube de cómo hacerlo, pero no creo que sea tan complicado. Bueno, no lo veo complicado, por eso les puse esto. No sé, ¿alguien más? ¿Preguntas? Miss, una preguntita. Lo que pasa es que yo todas las actividades las estoy haciendo en cuaderno. Eso, las actividades que está mandando aquí, esas las puedo hacer en el cuaderno, ¿verdad? Claro, ustedes, vos le digo, ustedes la pueden hacer aquí o en el cuaderno, pero ¿qué pasa? Que ya trabajando aquí en el Moodle, ustedes tienen que subir esa actividad, ya sea en Word o en PDF. Por eso yo les dije, inclusive les mandé la aplicación en esa para que ustedes al momento de tomarle fotos, ya se les va a ir guardando en PDF y ustedes lo vuelven a subir, porque tienen que utilizar la plataforma, porque aquí tienen que reenviar el trabajo y tiene que ser en ese archivo. Porque si lo envían en archivo foto, imagínate cuántas imágenes se van a enviar. Y como que no, mejor es una sola, mejor. Un solo documento que puede ser en Word o en PDF de toda la actividad que han hecho. Que usted, si lo hizo en el cuaderno, obviamente tiene que tratar de tomarle foto y luego esa foto las puedes poner en el Word y ahí enviarlo, que también puedes hacer eso, pero traten que las fotos sean nítidas, que se vean, por favor, porque a veces me envían unas fotos y la hago zoom y ahí ya no entiendo nada. ¿Sí? Miss, entonces, ¿cómo se sube el deber de Word? Ya. Aquí déjenme ver que como yo soy la que las envío, no me sale esa opción ya. Déjenme ya mismo que ingreso a la otra donde nosotros tenemos capacitación que es parecida a esta misma para más o menos indicarles. Ya, yo les hago un video, ¿sí? Porque ya mismo en la historia me llama por teléfono que ya les estoy quitando, creo que les toca historia. Sí, les toca historia. Mi compañero me mata porque le estoy quitando tiempo, chicos. Pero ahorita a mí no me sale esa opción, ¿por qué? Porque yo soy la docente, soy la que solo le sale la opción a los estudiantes, ¿ya? Ya mismo que abro la otra plataforma en la que nosotros somos estudiantes, ahí les mando un video, ¿ya? De cómo subir. Ok, gracias. Ya. Listo, chicos, ¿tenemos otra duda, pregunta? Si no, para ir terminando. Bueno, al finalizar, esto es lo último, ya con eso terminan las actividades y todas las actividades están abiertas hasta el día domingo, o sea, hasta el domingo ustedes pueden hacer todo, ustedes pueden ingresar a la plataforma, ir haciendo paso por paso y eso hasta el día domingo está abierto, lo mismo el foro, lo que es las tareas y la evaluación. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo claro? Bien, perfecto. Ya cualquier cosa, si no pueden ingresar a la plataforma, me avisan, ¿ya? Ya pues chicos, con eso terminamos y ahora sí vayan a historia. Que después el compañero me mata. Gracias, Liz. Ya, hasta luego, licenciada. Hasta luego, cuídense, pasen bien. Alice. Chao.